Buen día para todos. Mi nombre es Rafael Rodríguez. Yo soy el director del Centro de Investigación Cuantitativa de VIP Alliance. El día de hoy nos encontramos en nuestro seminario temático Reporte Bullenbier, el cual tiene como objeto hacer un análisis de las estructuras de cotización de los principales instrumentos financieros, haciendo un barrido en las diferentes familias, renta variable, renta fija, mercado de divisas, materias primas y demás. Eh, Posterior a ello, y teniendo ese trasfondo técnico y con algunos análisis cuantitativos, eh, nos pasamos a valorar un poco el mercado subyacente o lo que nosotros llamamos la fontanería del mercado, y lo cual tiene como objeto es mirar si lo que hay en la superficie o en la cotización coincide con algunas estructuras o formaciones desde otro tipo de lenguaje, ¿no? Eh, Usted sabe, el precio sintetiza realidades, pero eso que se dice en el precio, usted lo puede decir con otros lenguajes, lenguaje de valoración corporativa, de sentimiento, etcétera. Entonces, lo que brindamos en este seminario es tener una visión mucho más global alrededor de la cotización. Finalmente, y en el último tramo de este seminario, revisaremos los catalizadores o calendario económico que puede movilizar el mercado y que, por supuesto, puede activar algunas estructuras interesantes que compartiremos a continuación. Y finalmente, bosquejaremos rápidamente una cartografía geopolítica para la semana o de resonancia o interés para los inversionistas. Entrando en materia, desde el punto de vista de las estructuras de cotización, si entramos al mercado de bonos, lo primero que nosotros solemos tener presente es el algoritmo Cassandra. El algoritmo Cassandra lo que valida es este concepto de inversión bajo el cual usted debería estar comprando o vendiendo bonos, por ejemplo. Este modelo tiene una esperanza matemática del 67.12%. ¿Eso qué quiere decir? Que en un periodo de tiempo de un año, si usted invierte con un modelo bajo este concepto, puede, en el 67% de las veces, le va a ir bien, ¿no? Eso es lo que dice el modelo y eso es lo que dicen los backtesting. ¿Qué nos dice Cassandra para esta semana? Dice, bueno, señores, no hay frecuencias direccionales para decirle si compra el bono americano a 10 años, si compra el bono americano, eh, perdón, si compra el bono 20 años o más, o si debe comprar los bonos americanos protegidos contra la inflación. De momento no hay ninguna señal clara operativa, pero no por ello no vamos a analizar las estructuras. Si me permiten, nos vamos a mover a nuestra plataforma justamente a analizar estas estructuras de cotización. Entonces, vamos con el bono americano. Y desde el punto de vista del bono americano, en términos estructurales, pues recordará usted en otros seminarios, siempre recordamos y comentamos que estamos en esa secuencia de mínimos y máximos crecientes que arrancaría con un fondo en marzo del 2020, ¿no? En la peor parte de la pandemia. A partir de ahí, las rentabilidades empiezan a subir, ¿cierto? Producto, pues obviamente, de ir descontando todo ese crecimiento económico que se venía, el efecto base, y hoy en día, pues hemos tenido ese rally de rendimientos producto de la inflación. En términos estructurales, hemos alcanzado, o una vez alcanzamos esas cuotas del 4.3, 4.5, perdón, por ciento, venimos a rotar al 3.58, que era el techo en junio de 2022. Vea que dicha rotación se ha permitido una oxigenación de indicadores adelantados tipo estocástico, ¿no? Y hemos rotado desde la banda superior, zona de tener sobrecomprado el bono en términos de rendimiento, y a partir de ahí, pues hay una oxigenación en la tasa.
Dicha rotación pues, ha coincidido con perder esa directriz de mínimos crecientes en términos de un índice de fuerza relativa. Y de momento no cambia la dinámica. ¿Cuál es la dinámica? De ver mínimos y máximos crecientes en la tasa. Ahora, cuando nos trasladamos a un gráfico de menor temporalidad o un gráfico diario, pues usted puede apreciar que luego de alcanzar esa cuota de 4.3, 4.5 y construir lo que sería aparentemente un patrón de inversión de tendencia tipo doble techo, con zona de resistencia en 4.3 y zona de soporte en 3.9% de rendimiento en el bono americano de 10 años, pues veníamos corrigiendo con un objetivo a la cuota de 3.53. Vea que alcanzar ese objetivo técnico era coincidir con las antiguas zonas de resistencia, soporte, y ha funcionado de forma eficiente. Y de momento el bono se apoya en el 3.45%, 3.55%. Ahora, ¿qué empezamos a ver en este gráfico de rentabilidad? Y entendiendo que a nivel estructural son secuencias de mínimos y máximos crecientes a favor de la rentabilidad en el bono americano. Por ello, un deterioro en el precio, ¿no? En el bono. De momento se acumulan divergencias bajistas, lo que usted puede ver acá en el mínimos del precio, cuando lo revisa acá en términos de un índice de fuerza relativa, pues ve que estos nuevos fondos que están allá tratando de perforar y quizás empezar a cotizar por debajo de 3.45% de rentabilidad, pues allá abajo no se ve un posicionamiento decididamente bajista en términos de fuerza relativa y contrario a ello entrega secuencias de mínimos a un mismo nivel que no coincidiría con el comportamiento en el precio, lo cual se conoce como una señal anticipada o divergencia alcista que puede posibilitar perforar esa directriz de máximos decrecientes para venir y rotar muy posiblemente a la media de ese canal de mínimos y máximos crecientes, cuotas de 3.78, pero tampoco debemos descartar un mayor rally a cuotas del 3.9, teniendo en cuenta para la semana que nos espera eventos como decisión de tipos de interés, inflación y ventas minoristas. Pero recordaremos eso a final del seminario. Vea que entonces acumulamos divergencias a favor de un repunte de rentabilidad, ¿cierto? Perder esa directriz de máximos decrecientes y a partir de ahí rotar. Y se acumulan ese mismo tipo de señales a favor del rendimiento en el bono en un indicador tipo un poco más tendencial, tipo MACD, ¿vale? Se acumulan divergencias de momento de deterioro en el histograma bajista y a partir de ahí a la espera de cruces alcistas. Bono americano a 10 años. Cuando revisamos los bonos americanos 20 años o más a través de su derivado TLT, pues ustedes recordarán que en términos estructurales hablábamos de una caída muy vertical, ¿no? En términos del precio, que coincidiría pues, con presiones en la tasa o crecimientos o apreciaciones en la rentabilidad del bono, y que en el último espacio, producto de ese rally que arrancaba en el mes de octubre, pues mucha atención porque el rally que si bien cargaba de optimismo al mercado, pues vea que se ha parado, ¿no? Y se ha parado en una zona muy, muy estructural del 61.8 de Fibonacci a la altura de los 108 puntos en el bono TLT o en el derivado, si me lo permite, para ser mucho más preciso. Y esa zona era una antigua zona de soporte y a partir de ahí pues no cambia nada la estructura de máximos decrecientes. Y a partir de ahí empezamos a evaluar señales. Ahora, en términos del bono, en el mediano plazo, en el corto plazo, quizás podemos tener un poco más de presión y caer, pero la visión estructural y de mediano y largo plazo, pues obviamente es un buen posicionamiento en su cartera, debe ser un buen posicionamiento en bonos de larga duración, entendiendo la tasa terminal de la Reserva Federal de Estados Unidos y entendiendo obviamente la dinámica entre una desempinamiento, si se quiere, de la curva, que permita a los bonos de corta duración ajustar la tasa y por ello a los bonos de largo plazo, evidentemente, un mejor comportamiento en términos de precio. ¿Vale? De momento, no se ve agotamiento en términos de indicadores tipo oscilador.
lo cual quiere decir que este repunte se puede estirar mucho más para venir a zonas de sobrecompra. Tampoco se aprecia en estos indicadores adelantados una pérdida de la fuerza alcista que acompañó este rally espectacular, ¿no? Son casi 1, 2, 3, 5 semanas subiendo en términos de precio. Ahora, si nos vamos a un gráfico diario, pues la historia es que ese rally se ha dado a través de una estructura o un canal, ¿cierto?, de mínimos y máximos crecientes, que actualmente se enfrenta a una antigua zona de soporte en los 107,89, 110 puntos, ¿no? Eso fue una antigua zona de soporte desde mayo del 2022, junio, 2, 3, 4, luego funciona muy bien como una zona de resistencia una vez, dos veces, y ahí estamos, ¿vale? Sin embargo, de momento se respeta ese canal ascendente de mínimos y máximos crecientes, ¿no? Sin embargo, en términos diarios sí se aprecia que hemos llegado a zonas de sobrecalentamiento en la cotización y vemos cruces descendentes junto con una confirmación en términos de la fuerza tendencial, ¿vale? Del mismo modo, en términos del índice de fuerza relativa, se ha perdido la directriz de mínimos crecientes y empezamos a ver cruces descendentes junto con deterioro, evidentemente, en el histograma de MACD, lo cual puede ser un indicador de que veamos en las próximas sesiones una rotación quizás que venga a retestear los 101, 102 puntos en el derivado. Si revisamos los bonos protegidos contra la inflación, pues no olvide que en términos estructurales, ese rally de la semana pasada, de las últimas 2 semanas, pues vea que simplemente haya sido un ataque a la directriz de máximos decrecientes, ¿no? Y al igual que en el bono TLT, pues usted aprecia que la corrección ha ido al 38.2, a zona 38.250 de Fibonacci, y a partir de ahí no cambia en nada el comportamiento deteriorado del bono protegido contra la inflación, conocido como el TIPS Bond. Y en un gráfico diario, pues usted recordará que decíamos que ese rally que se vio en el T-Bond, pues se daría a través de una estructura tipo doble piso, donde ya hemos alcanzado el precio objetivo. A partir de ahí hay que vigilar esa directriz de mínimos crecientes en el precio, entendiendo que ya hay señales de deterioro en términos estocásticos y de indicadores adelantados, al igual que pérdida de la directriz en el índice de fuerza relativa, con lo cual hay que ver si el precio viene y se apoya en cotas de los 107, 108 puntos, y a partir de ahí retomamos ese ataque a la directriz de máximos decrecientes estructural para buscar cuotas de los 115, 117 puntos. Esa es la historia que vemos desde el punto de vista del mercado de bonos. Ahora, si continuamos con nuestra presentación, pues tenemos que analizar qué hace el mercado de índices bursátiles. Y para ello, la referencia es nuestro algoritmo Apolo, el cual este es el concepto que usa Apolo para identificar en qué índices bursátiles se abren ventanas de negociación. Invertir con base en este tipo de algoritmo en un periodo de 12 meses tiene una fiabilidad o una esperanza matemática del 79%, ¿no? De momento, Apolo lo que muestra es que no hay ningún índice que cumpla con los 3 parámetros a nivel estratégico, táctico y de gestión. De momento, el Bovespa no tiene ningún horizonte, ni para arriba ni para abajo. En términos del IBEX, hay una clara indicación leve, ¿cierto? Tipo a nivel estratégico en largo, pero vea que a nivel táctico y de gestión no hay nada que confirme dicho posicionamiento. Y esa misma película del IBEX la tenemos en el Eurostoxx 50 y en el CAC 40. En el DAX alemán hay un poco más de notificación en términos de gestión, pero mientras que no se tenga una confirmación táctica, la frecuencia identificada por el polinomio y por el algoritmo, pues no son operativas. Tenemos una mejor sensación en el Hansen. Vea que en el Hansen hay una señal AA en términos estratégicos y una señal A en términos de gestión en un posicionamiento largo, pero de momento no hay confirmación táctica.
FTSE 100, al igual que el IBEX 35, el Standard & Poor's 500 tiene una señal estratégica AA en corto, pero de momento no hay confirmación ni táctica ni estratégica. Ese mismo posicionamiento corto que se aprecia en el Standard & Poor's 500 se ve en el Russell 2000 y en el Nasdaq 100. Desde el punto de vista del Dow Jones no hay ningún tipo de señal de momento. En el Nikkei 225 no se aprecia nada importante, al igual que en el índice australiano. Eso lo que quiere decir es que el mercado de momento no tiene clara la dirección. Entendemos y lo compartiremos, y usted seguro me comprenderá al final de este seminario. Eso está muy hilado y muy bien hilado con el calendario económico que nos espera, ¿no? Las noticias que se vienen en los próximos días. No obstante, revisemos las estructuras de cotización. Desde el punto de vista de la bolsa americana, bueno, usted lo debe tener más que claro, seguramente ha seguido nuestros contenidos. El Standard & Poor's 500 cotiza en un mercado bajista en lo corrido del 2022 y actualmente veíamos un rally desde el mes de octubre hacia esa secuencia de máximos decrecientes. ¿Qué tenemos? En términos cuantitativos, vimos que ese rally alcista de octubre pues coincidía con una acumulación de divergencias alcistas en términos de fuerza relativa que permitió perforar esa directriz de máximos decrecientes y actualmente se apoya ahí el indicador, pero recuerde que esas directrices deben coincidir preferiblemente con ruptura de las directrices en precio, lo cual no ha ocurrido, ¿no? Con lo cual volver o meter el indicador por debajo de esa directriz tiene una alta probabilidad. Ahora bien, en términos de indicadores adelantados, ese ataque a esta zona no se ve como lo veíamos en este ataque, ¿no? Lo que quiero decir es que este ataque de agosto llega a la parte alta, a atacar esa directriz de máximos decrecientes con indicadores mucho más sobrecalentados y en términos de indicadores adelantados tipo osciladores, sobrecomprados, ¿no? De momento no estamos sobrecomprados, pero sí estamos atacando la parte superior de este tipo de indicador y no se aprecia deterioro en la fuerza de tendencia. Contrario a ello, por primera vez, yo creo que desde el año 2022, correcto, es el primer momento donde nuestro indicador de fuerza tendencial se posiciona por encima del eje cero. Sin embargo, mientras que no hayan cierres y señales mucho más contundentes, tanto a nivel macro como a nivel de sentimiento y de cotización, por encima de los 4.088, 4.161 puntos en el Standard & Poor's 500, creo que no hay manera de ser muy optimistas en el corto plazo. Desde el punto de vista de un gráfico diario, pues decíamos que este ataque a esa directriz de máximos decrecientes, donde coincidía con esa antiguo soporte, ¿cierto? Acá en febrero del 2022, en marzo, y luego posterior resistencia a esa zona de los 4.088, 4.161 puntos, pues decíamos que ese ataque hoy en día a esa antigua zona de soporte que ha venido funcionando muy bien como resistencia, pues se daba en términos de ondas de Elliott en un comportamiento en A, B y C, ¿cierto? Ese comportamiento en A, B y C expresa que actualmente la caída de la última semana pues ha permitido oxigenar indicadores tipo oscilador como este que ha rotado de la banda superior a la banda inferior y se aprecia que se ha hecho con un claro posicionamiento bajista. De momento el posicionamiento bajista no entra en un entorno de direccionalidad y como recordará y lo vimos en nuestro seminario el día viernes, no es claro, no hay un consenso trade en contra del Standard & Poor's 500. Ahora, de momento, la zona a vigilar para la semana son los 3.890, 3.946, porque evidentemente un corte de un cierre por debajo de estas zonas, pues invitará, por supuesto, venir a retestear como mínimo la cuota de los 3.760 puntos, ¿no? Incluso volver a zonas de los mínimos en unas cuantas semanas. Hay deterioro en indicadores, por supuesto, perdimos la directriz de mínimos decrecientes, en términos del índice de fuerza relativa, ya tenemos cortes descendentes en términos de MACD, y recuerde
que ese rally alcista en ondas A, B y C se dio a través de una estructura tipo cuña ascendente, que es un típico patrón de agotamiento alcista, con lo cual la actual perforación y deterioro que se ve en los indicadores no nos debe sorprender. Si revisamos el Nasdaq 100, pues decíamos que el Nasdaq no ha tenido un comportamiento o un rally tampoco tan exorbitante como en otros índices, como el Dow Jones, por ejemplo, o incluso el mismo S&P 500. El precio ataca esa directriz de máximos decrecientes y de momento ahí se detiene, ¿no? Y vea que esa zona coincide con el 38, con el 50 y 61.8 Fibonacci del último impulso bajista. Ahora bien, vea que el Nasdaq 100 sí conserva esa directriz de máximos decrecientes en términos de un índice de fuerza relativa, pero en términos de indicadores adelantados tipo oscilador, ya que estamos en la parte media del indicador entre sus bandas y hay una alta probabilidad de que se le permita venir a esta zona de acá, a menos que tengamos cortes tipos como los que vimos acá a la altura de abril, marzo-abril de este año, que dieron lugar a nuevas rotaciones bajistas. Entonces, zona a vigilar. No se aprecia en términos de un gráfico estructural en temporalidad semanal, no se aprecia deterioro en la amplitud de mercado ni en la fuerza tendencial. Sin embargo, si vamos a un gráfico de menor temporalidad, pues se aprecia que ese movimiento que parecía ser en A, B y C, no tan claro ni espectacular como en el Standard Poor's 500 o en el Dow Jones, alcanzó la directriz de máximos decrecientes y vea que en las últimas sesiones perdió esa estructura de mínimos crecientes, ¿no? Sin embargo, hasta no ver cierres, por lo menos diarios, por debajo de los 11.420 puntos, pues no podemos dar por concluido el proceso alcista que invite a través de un patrón acá de distribución, rotaciones nuevamente a los mínimos. Sin embargo, en términos de indicadores como fuerza relativa, apreciamos que se perdió esa directriz de mínimos crecientes y que actualmente se apoya contra esa directriz como una forma de resistencia quizás para empezar a rotar en términos de fuerza relativa. Hay cruces descendentes en indicadores un poco más tendencial, tipo MACD, y vea que hay volumen o mejor hay direccionalidad bajista. Sin embargo, abajo el indicador adelantado tipo estocástico empieza a tener solapamiento de las medias, lo cual quiere decir que dado que no se ha activado una estructura de reversión de este impulso alcista, pues muy probablemente esta configuración junto con esta indecisión vista acá, pues pueda posibilitar un nuevo impulso alcista en corto plazo en la tecnología. Si revisamos el Dow Jones Industrial, usted recordará que hemos comentado en muchas oportunidades que el rally ha sido espectacular, ha sido quizás de los índices que mejor han aprovechado el rally o rebote alcista propio de un mercado bajista, ¿no? Y lo ha aprovechado perforando esa directriz de máximos decrecientes y construyendo un nuevo máximo creciente en lo ocurrido del 2022 versus su último máximo decreciente, ¿no? De esa tendencia bajista que se perforó. Sin embargo, luego de llegar a esas cuotas se acumularon divergencias bajistas en términos de índice de fuerza relativa y eso está posibilitando de momento perder esa directriz de mínimos crecientes, no es una directriz muy sólida, pero se ha perdido y se ha perdido con cruces en términos de MACD, rotación de indicadores tipo oscilador y cuando usted va a un gráfico un poco más estructural, tipo semanal, pues verá que ya tenemos cruces o por lo menos solapamientos con alguna intencionalidad de cruce bajista en términos de fuerza tendencial, pero de momento no se aprecia deterioro en la amplitud de mercado. ¿Qué estaríamos vigilando? Pues que estas señales en términos diarios cojan mucha más velocidad, ¿cierto? Como mínimo para venir a retestear esa directriz de máximos decrecientes, incluso venir a retestear los 32.279, 31.870 puntos en el corto plazo. Usted recordará que hablábamos de esa estructura en nuestro seminario el día viernes, donde decíamos, bueno, hasta no ver cierres por debajo de esta directriz, creo que no estaría activada la figura de reversión de tendencia, ¿no? Eso por el lado del Dow Jones, por el lado del Russell 2000.
lo que se aprecia es que en términos estructurales, las compañías de mediana capitalización atacaban la estructura de máximos decrecientes y se enfrentaban en ese ataque a una resistencia estructural en los 1864, 1917 puntos. Lo han atacado y a partir de ahí hemos tenido un cierre semanal con una vela envolvente bastante diciente a propósito de la probabilidad de volver a rotar a la parte baja del canal, ¿no? O por lo menos venir a retestear ese mínimo o fondo de corto plazo en los 1631, 1746 puntos. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en un gráfico diario? Bueno, en un gráfico diario recordará que esto parecía una cuña ascendente, muy típico patrón de agotamiento de la tendencia alcista, y lo hemos cerrado por debajo, ¿no? Hemos perdido esa directriz de mínimos crecientes, se aprecia una rotación de indicadores adelantados tipo oscilador, se perdió la directriz de mínimos crecientes en el índice de fuerza relativa y usted puede ver fortaleza en el histograma de MACD, mucha atención qué hace el precio en las próximas sesiones. Si se pierden los 1760, 1783 puntos, pues yo creo que no habría que descartar que viniéramos nuevamente a esos mínimos del año, ¿no? Si nos trasladamos a la bolsa europea o al mercado europeo y revisamos qué está haciendo el DAX 40, pues usted recordará que ha perforado en ese rally estacional o rebote de un mercado también bajista, perforó la directriz de máximos decrecientes, ¿no? Y a partir de ahí se vino a atacar esa antigua zona de resistencia a la altura de los 14.744, 14.992, y a partir de ahí vimos una ralentización en el impulso. Dicha ralentización coincide con cruces bajistas en términos de indicadores adelantados tipo oscilador para la semana, y a partir de ahí aumenta muchísimo la probabilidad de que veamos de momento una corrección en el DAX 40 como mínimo al 38.2 de Fibonacci, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve esto en términos de un gráfico de menor temporalidad o un gráfico diario? Lo primero es que el rebote o ese rally alcista se daba a través de una estructura tipo doble piso con objetivo, con zona de soporte primero en 11.793, 11.980 puntos y resistencia en los 12.546, 12.698. Una vez se bate esa resistencia, teníamos como objetivo técnico los 13.657, sin embargo, estábamos muy atentos a que esa directriz de máximos decrecientes contuviera el crecimiento. Sin embargo, batió, el DAX 40 bate esa directriz de máximos decrecientes, bate los 14.600 puntos, los 14.000 puntos, y a partir de ahí se va por los 14.600 puntos. Ahora, esa cuota psicológica de los 14.600 puntos, pues se encuentra muy cerca a los 14.744, 15.000 puntos, que es la antigua resistencia estructural en términos semanales. A partir de ahí, de ese ataque a los 14.600, pues ya registramos mínimos decrecientes, pérdida de la directriz de mínimos crecientes en precio, pérdida de la directriz de mínimos en indicadores de fuerza relativa, y actualmente pues se aprecia un MACD bajista, pero vea que empezamos a perder fuelle bajista, con lo cual lo comentábamos en nuestro seminario del día viernes, pues luego de perder esa zona de soporte, esto parece ser un pullback. Mucha atención a lo que pueda dar de entrada acá para venir a rotar inicialmente hacia esa cuota de los 14.200 puntos, antes de venir a buscar evidentemente los 14.000 puntos, ¿vale? Si revisamos el Eurostock 50, es la misma película, ¿no? Aprovecharon muy bien ese rebote del mercado bajista y fueron a atacar estructuras de resistencia, valga la redundancia, estructurales, ¿no? El Eurostock tenía problemas a la altura de los 3.843, 4.000 puntos, y allá se ha metido, pero en términos de un gráfico semanal se aprecia que ya hay cruces descendentes en términos de indicadores adelantados tipo oscilador.
deterioro en la fuerza en términos de un histograma de MACD, pues esto aumenta la probabilidad de ver de momento correcciones. ¿Correcciones de qué tipo? Bueno, pues correcciones del último impulso como mínimo, ¿no? En términos diarios, pues se aprecia una ralentización de esa velocidad alcista cuando se ha metido allá en la zona. Pero recuerde que usted puede corregir o bien a través de caídas en el precio o a través de mercados laterales, ¿no? Usted corrige en precio o corrige a través del mecanismo de tiempo. De momento no es clara dicha verticalidad para venir a corregir en el Eurostock 50. Y vea que pasamos de indicadores adelantados sobrecomprados a indicadores adelantados sobrevendidos. De ahí que hay que esperar esos catalizadores o bien para que aceleren el proceso correctivo y lo veamos mucho más en precio, o bien para que esa ralentización que dio lugar a oxigenación en indicadores adelantados posibilite nuevos rallies o nuevos ataques hacia los 4.000 puntos. De momento, en menor, como nosotros lo vigilamos en 4 horas, la zona de soporte clave para ver si va a haber una caída o una oxigenación en precio mucho más rápida, es que veamos cierres por debajo de los 3.898, 3.917 puntos. Si revisamos el IBEX 35, pues bueno, la película es que el IBEX mantiene su mercado bajista histórico y decíamos que ese rally le había permitido volver a retestear esa antigua zona de soporte, acá, que luego se convertiría en resistencia. De momento ataca esa zona de resistencia, acumula ya sobrecompra en indicadores adelantados tipo oscilador, pero de momento no se aprecia que en ese ataque haya un cambio en la dinámica de la fuerza tendencial. Pero en términos diarios, pues vemos que ese ataque allá arriba a través de una cuña ascendente, pues en las últimas sesiones, pierde la directriz de mínimos crecientes y ahí se estabiliza, ¿no? Lo que pasa es que el IBEX tiene una zona bastante fuerte ahí, o por atacar o que lo devuelva. Ahora, de momento, esa pérdida de esa directriz de mínimos crecientes ha dado lugar a un proceso de oxigenación en indicadores adelantados tipo oscilador. Vea que empezamos a rotar a la parte baja, hemos perdido la directriz de mínimos crecientes y tenemos ya cruces descendentes en términos de MACD, pero pues no se aprecia que estas señales bajistas estén trasladadas de forma contundente o vertical al precio. Sin embargo, en términos del IBEX, veíamos a cierre la semana pasada que se perdía la zona de soporte en los 8.275, 8.315 puntos, y a partir de ahí lo que habría que vigilar es que acá no se esté formando un nuevo máximo decreciente que dé lugar a un proceso correctivo con objetivo a esa cuota de los 8.070, 8.110 puntos en el índice español. Si nos trasladamos a la bolsa asiática, revisamos rápidamente el Nikkei 225. Bueno, desde el punto de vista estructural, continúa ese ataque, ¿no? A esa secuencia de máximos decrecientes. Acumulamos ya cruces en términos de indicadores adelantados tipo oscilador. Se aprecia que el último ataque ha traído deterioro en términos de la fuerza tendencial, pero de momento indicadores como la fuerza relativa sostienen el ataque en la parte alta, tal y como se evidencia en términos del precio. Ahora, ¿cómo se ve esto en términos diarios? Bueno, en términos diarios comentábamos en la visión de mercado la semana pasada que muy posiblemente ese ataque a la directriz de máximos decrecientes, directriz en amarillo, estaba dando lugar a un patrón de inversión de tendencia tipo hombro, cabeza, hombro, que de efectuarse tendría como objetivo la cuota de los 27.000 puntos. Pues bien, el patrón se hace efectivo el día 6 de diciembre y a partir de ahí vemos un mercado que alcanza un mínimo en los 27.416 puntos. Muy crucial ese mínimo porque coincidiría con mínimos que registramos, por ejemplo, en septiembre del 2022, que más adelante serían resistencia en octubre 6, en octubre 20, luego mínimo en noviembre 14, y ahí nos hemos vuelto a apoyar. Con lo cual, mucha atención porque
lo que usted debería estar analizando y entendiendo las valoraciones de la bolsa asiática y todas estas noticias que empiezan a filtrarse a propósito de levantar esas medidas de COVID-0 que pueden impulsar ese mercado asiático, sobre todo entendiendo el estímulo económico, ¿no? que mete el Banco de Japón a la bolsa, pues no hay que descartar, y en lo personal, lo que vengo analizando, que una perforación de esa directriz de máximos decrecientes de mercado bajista represente una entrada en un nuevo impulso de mayor temporalidad o ciclo en la bolsa asiática, puntualmente en el Nikkei. Si miramos el Hansen, ya es el índice propio de la bolsa china, pues vemos que el Hansen continúa atacando esa directriz de máximos decrecientes estructural, y a partir de ahí vemos señales digamos, muy positivas en la fortaleza, en indicadores adelantados tipo oscilador que apenas están rotando a la banda superior. Se aprecia fortaleza en términos de la fuerza tendencial, y bueno, no hay señales en un marco semanal que permitan no tener confianza en la bolsa china, ¿no? Y como comentábamos, vemos que varias señales en términos de estímulo económico, reapertura de los mercados, sobre todo luego de analizar esa ralentización que hubo en las exportaciones chinas producto de su política de COVID-0, pues evidentemente ha llevado a que el gobierno replantee un poco su política. De momento, secuencia de mínimos crecientes, máximos crecientes, mucha atención, evidentemente, porque empezamos a ver que acá se incuban divergencias bajistas, pero considerábamos que cualquier movimiento correctivo muy posiblemente es una gran oportunidad de compra, ¿no? Habrá que seguir si este impulso, dado que está atacando la directriz de máximos decrecientes estructural, sea un impulso que nos vaya a dejar un mínimo creciente, ¿no? Para engancharnos en lo que pueda ser un nuevo gran ciclo alcista en el Hansen. Bueno, continuemos y sigámosle dándole la vuelta al Pacífico, y de momento vamos a entrar a otro continente, pero continente americano, pero por la parte de abajo, y vamos a revisar el índice Bovespa. Lo primero es, tenga muy presente, señor analista, señor operador, que el mercado, la bolsa brasilera se mueve en un mercado lateral con zona de soporte en los 93.472, 97.817, y zona de resistencia en los 125.124, 131.218. Ahí se mueve el Bovespa. Y de momento venimos cotizando en la reversión a la media de este tipo de estructuras en los 111.698. Y a partir de ahí le brindo esta panorámica para que la tenga muy presente, pero como sabrá, esos entornos de lateralidad con pisos tan marcados, resistencias tan marcadas, no es el mejor entorno para tomar las decisiones. De momento, el Bovespa, que está en la reversión a la media de una visión estructural en un gráfico semanal, a nivel diario, pues se apoya en los 106.195, 107.855, pero de momento no es un índice muy atractivo, ¿no? Si nos trasladamos a la bolsa colombiana, bueno, pues usted recordará que de los rallies que han tenido todos los mercados, quizás la bolsa colombiana ha sido la que menos lo ha podido aprovechar, ¿no? Por sus propias condiciones y coyunturas. De momento el rally ha sido nada. Ya se ven indicadores o ralentización en términos de indicadores adelantados tipo estocástico, los cuales ya muestran deterioro en este tipo de impulso alcista, pero nos seguimos apoyando en los 12.170, 12.451 puntos. Habrá que ver qué hace el ICOL Cap ahí. Sin embargo, la dinámica del rally ha sido a través de una estructura de mínimos y máximos crecientes que ha perdido en las últimas sesiones. Sin embargo,
La estructura de rebote parece ser un hombro, cabeza a hombro, con objetivo en los 13.230 puntos. Y de momento eso que fue acá, resistencia, 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 soporte, resistencia, soporte, soporte. Vamos a ver si ese neckline del hombro, cabeza a hombro funciona como soporte. Y a partir de ahí esta estructura simplemente habría sido una cuña para continuar el impulso alcista. Habrá que verlo, ¿vale? En términos de indicadores, bueno, indicadores adelantados tipo estocástico o oscilador, pues muestra que estamos en una zona de sobrecompra. Ya empiezan a identificarse cruces alcistas, lo cual puede ser favorable, ¿no? Para ver de pronto una salida a la alza, dice ICOLCAP. Bueno, continuando con nuestro seminario, debemos valorar a partir de esta visión qué están haciendo las acciones o stock que lideran el mercado. Evidentemente, usted ya tiene un análisis del mercado de bonos, ¿cierto? Y de una visión de pronto, desde el punto de vista algorítmico y de nuestro algoritmo, no está claro la direccionalidad del mercado de bonos para la próxima semana. En términos de las estructuras, quizás, por ejemplo, el bono americano expresa señales de que damos un rebote en los próximos días, sobre todo, como reitero y como lo afirmaré al final del seminario, de cara a la macro a la que nos enfrentaremos. A partir de ahí, hemos visto el mercado de índices y vimos que nuestros algoritmos, Apolo, no identificaba un índice con alta probabilidad, ¿no? de operativa. Y cuando analizamos las estructuras, pues hemos visto este tipo de situaciones. Después de ese rally alcista que nos lleva a una estructura de ataque, ¿cierto? En muchos índices a las resistencias de máximos decrecientes vistos en el año, pues hemos llegado a esas zonas de máximos decrecientes con indicadores que empiezan a mostrar ya deterioro, ¿cierto? Ahora, hay índices que todavía tienen espacio, como lo comentábamos en el Nasdaq 100. Ahora, el punto es, ¿qué compañías en esos índices que tienen un poco de espacio, pero también qué compañías que mueven en general los mercados pueden brindar oxígeno a la cotización de cara a que tengamos muy buenas noticias macro esta semana? Y entonces son compañías que por su peso o ponderación en los índices bursátiles, junto con espacio técnico que tengan, pueden estirar un poco más ese rally. Recuerde la estacionalidad a la que nos enfrentamos, pero bueno, al final del video lo comentaré. En razón de ello, de esa visión de los mercados de bonos con probabilidad de rebote, pero todavía no está nada dicho, nuestro algoritmo no la tiene clara en el mercado de bonos para la próxima semana. En el mercado de índices, nuestro algoritmo tampoco lo tiene claro. Ya revisamos las estructuras y vimos que hay deterioro. Entonces, vamos a mirar esa base o subyacente de un índice, y eso se hace a través de una revisión de las compañías que tienen mayor peso o ponderación en los índices. Nosotros revisamos las compañías americanas que más mueven el mercado. Entonces, empezamos. ¿Qué nos dice Apple? Bueno, quizás acá lo mejor es mirar un gráfico semanal. Y es que en Apple lo primero que usted debe decir es, hombre, Apple está en un mercado lateral. Eso. Y dice usted, es que Apple viene cotizando con una zona de soporte en los 129.50, $138. Y una zona de resistencia en los 172, $184. Ahí se mueve Apple. Ahora, actualmente, vea, Apple ataca esa directriz de máximos decrecientes que mantiene a Apple en la banda inferior de ese mercado lateral. Pero de momento le ha quedado difícil, ¿cierto? Superar esa directriz de máximos decrecientes, evidentemente para pensar inicialmente en una rotación a los $157, rotación a la media del canal lateral, antes de considerar una vuelta aquí arriba a los $184.
¿Eso qué quiere decir? Que es una acción con potencial de ver cierres por acá, tiene un alto potencial de agregar valor a los mercados. Mucha atención a Microsoft. Bueno, resulta que Microsoft viene comportándose de forma muy organizada en un canal de máximos y mínimos decrecientes. Esto es una temporalidad semanal. Lo que pasa es que las acciones a nivel diario, en lo personal, no me gusta seguirlo mucho por los gaps, es mucho más, es un poco más de ruido, si se quiere, sobre todo para usted que no ha construido el gráfico conmigo, entonces puede decir, oiga, no, pero estas directrices, ¿a qué corresponde? Puede haber mucho más ruido en la pantalla. En razón de ello, prefiero hacer la exposición de las acciones en un gráfico semanal. Es mucho más limpio. Y el mensaje, dado que acá, primero que todo, no es una recomendación de compra o venta de nada, ¿cierto? Pero también no es una recomendación de, oiga, veo estas acciones interesantes o en términos cuantitativos o hay algo en acciones. No, vea que nosotros analizamos las acciones para ver qué tanto fuelle se le puede agregar al movimiento o a un movimiento en los índices. De ahí que una visión semanal sobre las acciones es suficiente. Desde el punto de vista de Microsoft, vea, se comporta en una estructura de máximos y mínimos decrecientes muy organizada. Actualmente viene atacando esa directriz de máximos decrecientes y lo ha hecho luego de acumular divergencias alcistas en términos de un índice de fuerza relativa y a partir de ahí rota desde la banda inferior de un índice tipo oscilador, rota desde la banda inferior hacia la banda superior. Vamos a ver si alcanza a llegar allá. No se aprecia deterioro en la fuerza tendencial del mercado y de momento tenemos cruces alcistas en términos de MACD, pero mucha atención porque empezamos a ver aplanamiento en el histograma de MACD. ¿Vale? Es decir, de ver cierres por encima de 255 en Microsoft, puede y va a agregar fuelle a los índices y en lo que eventualmente podría ser una continuación de tipo rally alcista de Navidad, ¿no? Amazon. Bueno, Amazon, la verdad es que está atacando o se está apoyando en esa directriz de mínimos crecientes que usted captura desde el año 97, ¿vale? Ahí se está apoyando, ya la está perdiendo, no lo tiene nada bien ni nada fácil. Amazon, evidentemente, desde el punto de vista técnico, se aprecian divergencias alcistas en términos de un índice de fuerza relativa. Estamos en una zona muy sobrevendida. Piense que desde los máximos que registró en el año 2021, una compañía como Amazon está perdiendo un 55% ya en bolsa. ¿Vale? Con lo cual, esas caídas no dejan de ser, no son, digamos, desapercibidas por algunos inversionistas value que empiezan a ver, bueno, caídas del 55% y analizar algunas cuestiones de ventas y volumen de mercado. Y en razón de ello, es típico que tras ver caídas tan verticales allá abajo, desde el punto de vista técnico y dada la ponderación que usted puede hacer en un índice de fuerza relativa, se acumulen divergencias alcistas, pero entiéndame también que otro lenguaje como usted puede entender que se acumulen divergencias en un indicador, en este caso una divergencia alcista, es que en los fondos del precio también hay una estabilización de la valoración corporativa que usted puede hacer. Y una caída del 50% en una compañía como Amazon, evidentemente debe representar una oportunidad para alguien, ¿no? Eso desde el punto de vista de Amazon. Revisemos Meta. Y usted recordará que luego de esa caída vertical de Meta con depreciaciones o pérdidas de valor del 77%, pues solo nos deja una secuencia de máximos y mínimos decrecientes en un canal lateral con unas zonas muy fuertes de polarización o resistencia por parte de esta compañía tecnológica. Lo tiene bastante difícil, ¿no? Meta no se ve, si bien se ven cruces ascendentes en términos de indicadores adelantados tipo oscilador, no se ve tal fuerza, por ejemplo, en los cruces de MACD, y lo tiene muy difícil, la verdad, Meta. No se ve claro que pueda agregar valor a los índices en el corto plazo.
Contrario a ello, Tesla, a pesar de todo, me refiero a pesar de todo, es a pesar, por ejemplo, de este patrón gráfico tan comentado, tipo hombro, cabeza, hombro, eh, que se pierde acá en 10 de octubre, y esa caída que ha traído la operación de Twitter, que evidentemente ha afectado la percepción que se tiene sobre el flujo de dinero de Tesla. Sí se aprecia en Tesla que puede traer valor a la bolsa en el corto plazo. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, de entrada, estamos apoyándonos en los 155, 167 dólares. Y algo muy importante, y acá sí me remito al gráfico diario, es que usted aprecia acá mínimos a un mismo nivel prácticamente y ve cómo se acumulan divergencias alcistas. Y divergencias alcistas que en el corto plazo atacan esa directriz de máximos decrecientes, con ese máximo que se formaría el 21 de septiembre, 30 de septiembre, 3 de noviembre, 2 de diciembre y 9 de diciembre. Actualmente atacamos esa estructura y vea que una oxigenación o un rebote al alza a cuotas del 38,2, 50 de Fibonacci, de todo ese impulso es simplemente venir a retestear tanto el neckline de ese hombro, cabeza a hombro que veíamos en un gráfico semanal, como la antigua zona de soporte en los 206, 218 dólares. De momento no hay señales adelantadas en términos de un indicador estocástico que hablen de ese rebote, pero en términos de MACD se aprecia histograma alcista y de momento fortaleza allá abajo, ¿no? Habrá que seguirlo. Muestra algo interesante Tesla a tener en cuenta porque al ver cierres por encima de los 187 dólares, pues evidentemente la siguiente zona a revisar son los 198, 200 dólares y a partir de ahí los 218, 220 dólares por el lado de Tesla. Los lados de NVIDIA, bueno, en términos de estructurales, pues aprovechó muy bien el rebote, todo el tema de los semiconductores, evidentemente la ha favorecido, perfora esa directriz de máximos decrecientes que traía desde abril del 2022, pero NVIDIA pierde esa directriz de máximos decrecientes de mayor verticalidad que empezaría en el año 2015 y a partir y la está atacando y ahí se frena, ¿no? Y de momento, indicadores adelantados empiezan a entrar en zonas de sobrecompra, lo cual aumenta la probabilidad de ver acá arriba deterioros para continuar con la caída en la compañía tecnológica. En términos de un gráfico diario, pues, se ve mucha volatilidad, ¿no? En términos de indicadores tipo oscilador, pero de momento la secuencia es de mínimos crecientes y máximos crecientes. Claro, esta secuencia acumula divergencias bajistas aquí arriba en precio y el índice de fuerza relativa. Vea el tipo de indicación que tenemos en indicadores tendencial como una configuración de MACD. Y a partir de ahí lo que habría que vigilar, y lo estamos vigilando en un gráfico 4 horas, es que se pierda esa secuencia de mínimos y máximos crecientes al ver cierres por lo menos en los 156 dólares que inviten un proceso correctivo como mínimo o con un precio esperado en los 133 dólares en el corto plazo. Por el lado de NVIDIA tenemos eso. Ahora, si revisamos Adobe, bueno, creo que la compañía, quizás para un trader intraday, usted lo que está viendo es que el rally alcista en los mercados, pues la ha llevado a atacar esa resistencia en los 337 dólares, 354 dólares. Pero ese ataque coincide con la directriz de máximos decrecientes y no se aprecia que vaya a poder con eso, ¿no? Por lo menos no con la información que tenemos hoy en día en pantalla y en términos de valoración y demás. En un gráfico diario, lo que usted ve es que el precio luego de construir una estructura tipo doble piso con zona de soporte en los 274, 284 dólares y resistencia en los 323, 330 dólares, luego de construir ese soporte y atacar, ojo porque me lo frena esa resistencia un poco más estructural de los 300,
$37,354. Y, por supuesto, esa directriz de máximos decrecientes. Ahí se frenó, por eso se está apoyando entre la antigua zona de resistencia de esa estructura doble piso y tiene como resistencia, para decir que está por lo menos enrangado, la directriz de máximos decrecientes junto con la resistencia semanal. De ahí que en términos de un gráfico intraday lo que estamos vigilando es esa secuencia de mínimos y máximos decrecientes. Y evidentemente tener cierres por debajo de los $320, pues sin lugar a duda lo haría pensar a usted con un retesteo en el corto plazo de los $300, incluso una caída mucho más pronunciada hacia los mínimos anuales. Revisamos PayPal. La verdad es que PayPal está ya en mínimos anuales, ¿no? Está ya retesteando los 67,68, $72, y de momento no se ven señales que puedan traer valor en el corto plazo a los índices, ¿no? De momento sigue cayendo PayPal y no se ven señales constructivas a favor de esta compañía. Rápidamente revisamos Berkshire Hathaway, la compañía del señor Warren Buffett, que evidentemente hay algo interesante en lo personal cuando miro el comportamiento de Berkshire Hathaway y usted compara o le hace un seguimiento a la publicación macroeconómica, y es que si bien la inflación sigue persistente, sigue siendo alta, claro, todo el mundo está fijado en el techo, pero lo que usted puede ver es que los componentes de la cartera de Warren Buffett que están dentro de lo que gestiona Berkshire Hathaway hacen pensar que este sea el valor que pueda hacer frente a una inflación persistente. O sea, que luego de salir de ese fondo y a nivel técnico acumular divergencias alcistas, actualmente registra un máximo mayor al anterior y el movimiento correctivo es mucho más de libro, que coincide con osciladores para salir de sobrecompra. Y a nivel estructural hizo un movimiento en 5 ondas, y cuando usted piensa en el movimiento correctivo para Berkshire Hathaway, evidentemente lo que usted estaría esperando es un mínimo creciente, quizás a la altura de los $292, $300. Es una compañía que, si usted toma el histórico y revisa sus componentes, parece muy bien diseñada de cara a hacerle frente a una inflación persistentemente alta, ¿cierto? No con picos, algo así como lo leía hace poco en un editorial de Goldman Sachs, una inflación pegajosa, ¿no? Ya no con tantos picos, pero sí altica. Ahora, de momento está en un proceso correctivo, quizás a través de una formación doble techo que se visualiza o se identifica en un gráfico de 4 horas, con zona de soporte en los 308, 310 y resistencia en los 318, 319 puntos, y que tendría como objetivo venir y rotar y oxigenar en los 298 puntos. Bueno, finalmente, otra de las compañías que nos explican el movimiento o el comportamiento de los índices es Johnson & Johnson. Johnson & Johnson está en un canal lateral desde agosto del 2021, con zona de resistencia en los $180, $186 y soporte en los $154, $159. Y actualmente, y luego de ese rally, pues atacó esa resistencia estructural y empezamos a ver comportamientos de deterioro. Vea que luego de alcanzar el máximo en los $180 de la semana anterior, la semana que pasó, cerramos con una vela tipo envolvente, ¿no? Que trae deterioro a la cotización y que en términos de indicadores adelantados tipo oscilador ha traído cruce de las medias
junto con deterioro en términos del histograma de MACD, lo cual aumenta la probabilidad de que veamos comportamiento de pérdida de valor de Johnson Johnson. ¿Vale? No es muy claro comportamiento, como verá cuando yo los veo en mercados laterales como el Bovespa. Evidentemente, lo mejor es seguir, ¿no? Seguir analizando activos, pero dado que Johnson Johnson hace parte de esas compañías que ponderan muy fuerte sobre los índices bursátiles, pues tenemos que vernoslas con Johnson Johnson. Continuando con nuestra exposición, pues debemos revisar el mercado de divisas. Para ello, nuestra guía es el algoritmo Zaratustra, el cual ahí puede ver usted el concepto de inversión. Una persona que en un año utiliza este concepto de inversión para salir, entrar de ciertos activos, pues tiene una esperanza matemática de hacerlo bien de un 63.20%. ¿Qué nos dice Zaratustra? Bueno, de momento, del lado del eurodólar, no identifica frecuencias, ni compradora ni vendedora. Del lado de la libra contra el dólar, tampoco identifica una frecuencia clara de negociación. Pero vea que del lado del dólar americano frente al franco suizo, dice que hay direccionalidad en corto y la semana pasada teníamos todos los componentes con una alta probabilidad para posicionarnos en corto, ¿no? De momento, en términos de gestión, ya se acumulan señales de riesgo en ese posicionamiento corto que usted debería tener. No identifica frecuencias operativas en el dólar americano contra el yen japonés, el dólar americano contra el dólar canadiense, en el franco suizo contra el yen japonés. Tampoco identifica algún tipo de frecuencia entre el euro contra la libra esterlina, entre el euro contra el franco suizo y en el euro contra el yen japonés. Desde el punto de vista estratégico, ya identifica una frecuencia a favor del euro frente al dólar canadiense, pero de momento no se cumplen todos los parámetros para que sea un entorno operativo con una alta probabilidad de éxito. No se identifican frecuencias en la libra contra el franco suizo ni en la libra contra el yen. Sí identifica frecuencia en corto con una buena probabilidad de que salga bien, pero a espera de una confirmación táctica en el dólar canadiense contra el franco suizo. En menor medida identifica una probabilidad o un escenario operativo en corto en el dólar canadiense contra el yen japonés, perdón, y en un posicionamiento largo en la libra esterlina contra el dólar canadiense. El escenario que mejor señal encuentra, aunque parece ya un poco agotado, es el australiano, el dólar australiano contra el dólar canadiense. El resto de activos no parecen representar entornos altamente operativos, ¿no? Nosotros lo que hacemos, y ustedes lo han visto en nuestros seminarios, es que estos activos que tienen frecuencias pero aún no tienen una señal operativa clara, en el momento en que estén 100% claros, los compartimos de forma oportuna en nuestras redes, como, oiga, vea qué interesante polinomio muestra esto, el concepto de inversión del polinomio es este, y bueno, parece que se activó y coincide con unos niveles en precio. Veamos las estructuras de las principales divisas, ¿no? Y para eso, evidentemente, lo primero que uno debe analizar es qué está haciendo el dólar index. Y desde el punto de vista del dólar index, no pierda el horizonte. Y el horizonte es que estamos en un movimiento correctivo de un rally espectacular que empieza en mayo del 2020. ¿Vale? Y ese rally apenas ha llegado al 38.2 de Fibonacci. ¿Vale? Y ha oxigenado, y vea, oxigenado indicadores adelantados tipo oscilador, ¿cierto? Hemos rotado ya limpiando esas divergencias bajistas que se acumulaban en un índice de fuerza relativa y actualmente empezamos a ver debilidad en el histograma de MACD.
movimiento correctivo a favor del dólar index. Ahora, en términos de un gráfico diario, lo que usted ve es que esa caída, luego de un comportamiento muy organizado de mínimos y máximos crecientes, esa caída empieza a acumular divergencias. Este mínimo y este mínimo son menores, pero vea que en términos de un índice de fuerza relativa hay una divergencia alcista. Mucha atención porque aquí abajo también se empieza a dar cruces alcistas en términos de indicadores adelantados tipo oscilador y empieza a incubarse o a darse fortaleza o posicionamiento alcista a favor del dólar americano. ¿Vale? Evidentemente, esa probabilidad de un rebote alcista en el dólar index debe coincidir con una perspectiva de deterioro en el euro. Recuerde que el euro explica el 57% de la fortaleza o debilidad del dólar index. ¿Y qué vemos? Y decíamos que ese rebote a favor del euro en una estructura tipo hombro, cabeza, hombro, tiene una zona objetivo en 1,071, ¿no? Pero vea que allá arriba coincide la directriz de máximos decrecientes de menor temporalidad y se las tiene que ver con una zona de resistencia muy clara en 1,033, 1,063. Allá, contra esa zona está el euro, ya acumula divergencias bajistas, tiene un histograma que muestra deterioro en la fuerza y vea que estamos en indicadores adelantados muy acumulados en el corto plazo, lo cual puede producir o acompañar caídas a favor del dólar americano contra el euro, lo cual coincidiría con esa perspectiva o acumulación de señales alcistas en el dólar índice. Nos trasladamos a la libra contra el dólar. Y lo que estamos viendo en la libra contra el dólar es que luego de ese ataque, ¿cierto? Al 61.8, y déjenme le comparto el gráfico estructural, vea que luego de la caída acá, producto de esa divergencia entre política monetaria y política fiscal en Reino Unido, luego de esa divergencia que hubo y que trajo tanto golpe a la libra, pues el actual rebote apenas es un rebote al 61.8 Fibonacci, todo ese impulso bajista. Dicho rebote pues ha logrado acumular señales de sobrecompra en términos de amplitud de mercado, con lo cual es de esperar que ahí tenga problemas la libra y en un gráfico de corto plazo, pero lo que usted puede apreciar es que esa secuencia de mínimos crecientes se empieza a deteriorar y esa zona de resistencia en 1,2174, 1,23, pues empieza a hacerle peso al rally, con lo cual aumenta la probabilidad de ver de momento correcciones a favor del dólar americano contra la libra. En términos de un gráfico intraday, pues lo que estamos vigilando nosotros es esa zona de soporte en 1,2104, en 1,2151 y resistencia en esa cota de 1,2298, 1,2344. A partir de ahí lo que estamos vigilando es si se produce un patrón de inversión de tendencia quizás tipo doble techo que permita oxigenaciones a 1,19 a favor del dólar americano contra la libra. Revisamos el dólar contra el yen japonés y lo que usted aprecia acá es que luego de ese espectacular deterioro del yen, pues venimos viendo un proceso correctivo que de momento alcanza el 38.2 de Fibonacci de todo ese impulso estructural, limpia esas divergencias bajistas que se acumulaban y usted puede apreciar que ese movimiento de fortaleza en el yen ha dado lugar a una oxigenación de indicadores adelantados tipo estocástico, ¿cierto? Lo cual aumenta la probabilidad de que en las próximas semanas podamos ver movimientos de deterioro del yen japonés. Ahora, ¿cómo se ve esto en un gráfico diario? Pues en un gráfico diario hemos perforado la primera corrección esperada en onda ABC de este último impulso, con lo cual usted debe estar considerando que venimos es a limpiar y a oxigenar todo este impulso alcista. ¿Vale? De momento se apoya en 134,74, 135 y hay que vigilar cierres por encima de 139,40
que permitan diagnosticar un mínimo creciente con nuevas secuencias de máximos crecientes para traer, evidentemente, un nuevo proceso contra el yen japonés. Revisamos el dólar americano contra el dólar canadiense y la película es que luego de ese proceso correctivo en A, B y C, se deteriora el dólar canadiense, muy atado a lo que viene haciendo el petróleo West Texas, y a partir de ahí perfora esa directriz de máximos decrecientes, lo cual denota que podemos estar ante un nuevo ciclo alcista a favor del billete verde contra el dólar canadiense. ¿Vale? De momento, pues aquí no apreciamos ninguna estructura que nos pueda entregar un objetivo técnico de proyección, ¿no? Nos trasladamos al dólar canadiense, al dólar americano contra el real brasilero. Y pues la película es, recuerde que viene luego de ese rally 2019-2020, donde se deprecia brutalmente el real, pues viene entregándonos un proceso correctivo con máximos y mínimos decrecientes, y en las últimas sesiones atacaba la parte alta de ese canal correctivo de máximos decrecientes, y ese ataque ese ataque a la parte de allá ha dado lugar a un proceso lateral o de consolidación con zona de soporte en los 5.000, 5.071 y resistencia en los 5.380, 5.430 puntos. Actualmente estamos en la media, en la reversión a la media de dicho canal en los 5.231 puntos. Ese mismo estructura de consolidación, vea que usted la puede identificar en la forma que tiene un índice de fuerza relativa con mínimos crecientes y máximos decrecientes. Y finalmente analicemos el dólar americano frente al peso colombiano, lo que venimos siguiendo, ¿no? Porque luego de perforar esa directriz de máximos crecientes, permítanme recordar, a nivel estructural, la depreciación del peso colombiano venía respetando esa banda superior, ¿no? Y a partir de allá rotábamos a la baja. Pero luego del proceso electoral llevado este año, el precio empezó a cerrar por encima de esa banda, ¿cierto? Y actualmente lo que vigilamos es que el proceso correctivo a favor del peso colombiano no lleve o no denote una incorporación por debajo de esa banda superior. De momento, el precio establece como una buena zona de vigilancia esos 4.752 puntos. Si empezamos a ver cierres por debajo de esa zona, quizás entremos en un proceso de apreciación del peso colombiano un poco más profundo, pero no más allá de los 4.545 puntos, lo cual represente un punto de equilibrio para más adelante, dado el ciclo que venimos analizando por ondas de Elliott, de deterioro del peso colombiano en el mediano y largo plazo frente al billete verde. Eso es el análisis, digamos, orgánico o estructural que hacemos de las principales divisas, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a analizar rápidamente los principales componentes del mercado de materias primas que tienen algo que decirnos respecto a un apetito, un riesgo o una aversión al riesgo en el mercado. Y para ello vamos a revisar de entrada qué está haciendo el oro. Y como verán, desde un punto de vista estructural o un gráfico semanal, decíamos que esta ruptura alcista donde se perfora ese canal de máximos decrecientes que acompañaba al oro casi todo el año, pues nada, el oro a partir de ahí emprende un primer camino con una zona objetivo, evidentemente esa resistencia en los 1.843, 1.877 puntos. Sin embargo, vemos que le está costando mucho avanzar al oro, ya estamos entrando en zonas de sobrecompra en términos de indicadores adelantados tipo estocásticos, y eso en un gráfico diario lo que nos hace recordar es que luego de construir ese doble piso, que sería el patrón gráfico con el cual arrancaría ese proceso de apreciación del oro,
pues de momento en el corto plazo se enfrenta a la resistencia en los 1785, 1805 puntos, y vean que ese ataque al momento de este informe pues empieza a acumular divergencias bajistas, lo cual aumenta la probabilidad de que hagamos una nueva rotación o cimbronazo en el oro que venga a buscar la cuota de los 1.725, $1.735 la onza Troy. En términos de indicadores, vemos un aplanamiento en términos de MACD, lo cual aumenta la probabilidad, pues una señal de agotamiento del impulso alcista que evidentemente empezaremos a seguir, que venga aquí al 38.2 de Fibonacci. En términos de indicadores adelantados a nivel diario no se aprecian todavía deterioros o cruces descendentes en términos de la amplitud de mercado, pero vea que a nivel de la fuerza tendencial ya hay histograma que empieza a mostrar posicionamiento, fortaleza bajista allá arriba. Si continuamos con los metales, pero ahora nos trasladamos a un metal industrial como el cobre, pues la película es que luego de salir de esa secuencia de mínimos y máximos decrecientes, estamos atacando tanto la directriz de máximos decrecientes que empieza en marzo de 2022, pero también ese ataque a esa directriz de máximos decrecientes coincide con un ataque a esa zona de resistencia en los 3.880, 4.000 puntos, ¿no? En el cobre. De momento no está claro que volvamos a retomar unas secuencias de máximos y mínimos decrecientes. En razón de ello hay que vigilar esa directriz de mínimos crecientes y esta directriz de mínimos crecientes en el precio, la directriz de mínimos decrecientes en el indicador de fuerza relativa, pero evidentemente ya hay señales de deterioro, pero quizás hay señales de deterioro en términos de indicadores tipo oscilador, como se ve aquí abajo, que ya tenemos cruces descendentes, ¿no? Pero es importante ver si esa cruce es un apoyo aquí a la directriz que represente un nuevo soporte para venir a atacar esa resistencia estructural. Desde el punto de vista de una materia muy atada al ciclo y al apetito al riesgo, pues bueno, esto es lo que está pasando en el petróleo West Texas. Y es que una vez se perdió ese canal de consolidación con zona de soporte en los 81, 83 dólares y resistencia en los 92, 94 dólares, pues continuamos con la caída en el barril, ¿no? De momento no se aprecian señales más allá de ese cruce o ese solapamiento en términos de indicadores adelantados tipo oscilador, pero no hay un buen entorno para ser optimistas en el petróleo, ¿vale? Y finalmente cerramos nuestro análisis de las estructuras de cotización con el análisis de los cripto, pero perdón porque me salté nuestro algoritmo de las materias primas, que es Prometeo moderno. Ese es el concepto que usa Prometeo para buscar oportunidades de inversión a nivel fundamental. Y vea que invertir con este concepto en un periodo de tiempo de un año hace que usted tenga una efectividad del 58.22% en el mercado de materias primas. Lo que dice Prometeo actualmente es que ve ligeramente una oportunidad en corto en el cobre por confirmarse, ¿cierto? Al igual que en la cocoa. De momento no registra frecuencias operativas en ninguna otra materia prima, ¿vale? Ahora sí, entramos a estudiar el último activo de análisis, que es el mercado cripto, y allí lo que nosotros hacemos es revisar lo que está haciendo el Bitcoin. Básicamente entendiendo que el Bitcoin es el activo de riesgo por excelencia. Y decíamos en otras oportunidades que esta consolidación por debajo de los 17.546, 18.800 puntos en el Bitcoin no es una buena señal, ¿no? Porque está consolidando por debajo del antiguo soporte, ¿vale? Mala vaina. De momento consolida, ha entregado una secuencia de mínimos crecientes y pues al momento de este informe, pues como usted puede apreciar, empieza a cotizar ligeramente por debajo, ¿no?, de esa directriz de mínimos crecientes. No hay un buen panorama, ¿no?, para el Bitcoin, no se aprecia ninguna estructura que vaya a traer un movimiento atractivo, o por lo menos para venir a perforar esa directriz de máximos decrecientes que se ha venido desde el rally bajista de mayo de 2022. ¿Vale? Dicho esto y continuando con nuestro seminario,
pues es muy importante que evaluemos la fontanería del mercado. Y es que en términos de la fontanería del mercado, cuando usted revisa el posicionamiento inversionista, pues debe decir, oiga, vea que el oro está por allá en un canal, ¿se acuerda? Atacando una zona de resistencia. Usted podrá, y desde el punto de vista de lo que están haciendo los hedge funds, es aprovechar para comprar oro, ¿vale? Ahora, desde el punto de vista del cobre, vea que el cobre está atacando también una zona de resistencia y una directriz de máximos decrecientes. Y lo que hacen los hedge funds es aumentar o ponerse cortos versus el posicionamiento de la semana pasada. En este caso, ¿qué hicieron? Redujeron la posición en largo que traían. ¿Qué pasa con el petróleo WTI? El petróleo sigue cayendo y ellos siguen reduciendo todo ese volumen largo que han acumulado históricamente en el petróleo. Desde el lado de los índices, vea que desde el punto de vista del Standard & Poor's 500, lo que hicieron los hedge fue aumentar largos, pero dado el posicionamiento que venían acumulando, lo que hicieron fue cerrar una porción de cortos, pero no tienen una visión positiva en el Standard & Poor's 500. Eso es muy importante cuando uno está tratando de ver qué hacen los grandes, ¿no? Como un hedge fund. Desde el punto de vista del Nasdaq 100, lo que hicieron fue aumentar largos. Ahí sí, tienen un optimismo en la tecnología. Desde el punto de vista del eurodólar, lo que acaban de hacer es incrementar su posición en largo, lo cual es una posición en contra del euro. Desde el punto de vista de la libra contra el dólar, lo que hicieron fue reducir su posicionamiento corto, ¿cierto? Que traían a favor del dólar americano contra la libra esterlina. Lo redujeron, pero de momento no han pasado a un entorno muy positivo frente a la libra contra el dólar. Y desde el punto de vista del yen, lo que han hecho es incrementar los cortos, que se traduce en un posicionamiento a favor del yen japonés. Así están pensando los hedge. El objetivo siempre de estudiar el posicionamiento es ver, oiga, qué estructuras de cotización coinciden o se pueden ver favorecidas con esta visión que tiene un hedge fund, ¿cierto? Si continuamos con el posicionamiento y ahondamos en lo que se conoce como los dark pools, pues desde el punto de vista del volumen o del DITS, que son las posiciones de compra o venta en los dark, pues hay una señal de incertidumbre, ¿no? No tenemos volumen comprador de momento, ni tenemos volumen vendedor. Ahora, desde el punto de vista del HEDS, que es el indicador de cobertura, pues estamos en el mercado ideal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el HEDS a este nivel es un nivel de cotización positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que los market makers, cuando el mercado cae, debe comprar acciones para cubrirse ante esas bajadas. Y si los precios suben, el market maker debe aumentar sus posiciones cortas para mantener las coberturas. Este rebalanceo de posiciones con un CAPS, así como lo tenemos, hace que la volatilidad subyacente del mercado se suavice, ¿no? Y permita que siga la tendencia natural de fondo. Entonces, tenemos un nivel de cobertura idóneo o un nivel de hedge idóneo para que el mercado coja alguna dirección importante. Pero desde el punto de vista direccional, no hay posicionamiento largo ni corto contundente, ¿vale? Por lo menos visto desde el DIX. Ahora, visto desde las órdenes Market on Close, pues seguimos en un entorno claramente alcista. Sin embargo, en la última semana se redujo el flujo o posicionamiento que había al alza, ¿vale? Ahora, cuando estudiamos la fontanería del mercado desde el punto de vista del sentimiento, pues como usted verá, tenemos un índice neutral, ¿no? Lo cual se debe a las relaciones que se tienen con la volatilidad de los últimos 150 días, con cuántas compañías tienen nuevos máximos, nuevos mínimos. De momento piense que tenemos
un inversor neutral. Y recuerde esto en términos estacionales, y lo hemos venido comentando. En términos de la estacionalidad, un bear market pierde casi todo lo que el rendimiento entre octubre y noviembre lo pierde en el mes de diciembre. ¿Vale? Eso en un bear market. En un bull market hablamos de que es subida espectacular. Mucha atención. ¿Vale? Porque todavía hay quienes se preguntan que en qué tipo de mercado estamos. Bueno, desde el punto de vista del sentimiento, quiero aprovechar y mostrarles qué vemos en términos de la volatilidad. Pam, 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 pam. Bueno, no lo tengo disponible de momento en mi pantalla. Lo cual quiere decir que debemos continuar con el análisis de la rotación sectorial que estamos viendo en términos de rotaciones sectoriales, y para ello usamos nuestro algoritmo BACO. BACO, ahí tiene el concepto del algoritmo, y una persona que usa este modelo para rotar los fondos en un periodo de un año, pues tiene una probabilidad de hacerlo bien de un 82%. ¿Qué nos dice BACO? Dice, hombre, estoy viendo algo muy claro, y permítame darle la mejor información en este seminario. Y entonces Baco dice, de momento, las frecuencias que veo, un momento, dice, de momento empiezo a identificar frecuencias direccionales en corto en estos ETFs, ¿cierto? Pero lo que voy a tratar de decirles, esas primeras frecuencias en corto, por ejemplo, en el Nasdaq, en el Spider, vea que todavía no están completas. ¿Por qué? Porque usted tiene señal estratégica, pero no tiene señal táctica ni de gestión, por ejemplo, en el Spider, ¿sí? Pero déjeme decirle en dónde empieza a haber una frecuencia y un posicionamiento desde el punto de vista de Baco realmente significativo. Y entonces, lo que empieza a ver es que a nivel estratégico, táctico y de gestión, hay un muy buen mercado para estar largos, ¿cierto? En este derivado, lo que ese derivado cotiza es la inversa del comportamiento del oro, ¿sí? Una forma como usted puede validar señales absolutas en una materia prima como el oro es mirar qué están haciendo en los derivados inversos al comportamiento del oro. En este momento se acaba de activar o se está activando muchas frecuencias que pueden posibilitar una subida en el oro, en la materia prima. ¿Por qué? Porque resulta que los posicionamientos inversos parece que van al alza. ¿Listo? Cuando usted tiene, es como decir que este derivado, si cae el precio, este derivado sube. ¿Listo? Esa es la inversa. Mucha atención, vigílenlo, analícenlo, estúdienlo, porque hay una frecuencia bastante significativa en nuestro algoritmo BACO a favor de este activo. El segundo derivado medianamente activo, pues como ve, sus iniciales o siglas es XLB. Este derivado lo que cotiza es el comportamiento Healthcare, ¿vale? A favor de un posicionamiento en corto. Todavía no está completa la señal, ¿vale? Con lo cual hay tiempo de estudiarla y de que ustedes la valoren, ¿vale? Si continuamos con nuestra exposición, pues vamos a analizar la amplitud de mercado.
Y desde el punto de vista de la amplitud de mercado, pues tengo que mostrar, ir a la plataforma, tengo que mostrarle este gráfico. Este gráfico pues, lo hemos diseñado a partir de un estudio histórico de la cotización del S&P 500 y hicimos una descomposición en ondas de Elliott que nos ha funcionado bastante bien para determinar el timing o los ciclos en la cotización. ¿Cierto? Evidentemente, pues es una herramienta más, ¿no? Para saber qué posicionamiento tiene mayor probabilidad o no. Y de momento la amplitud de mercado es que estamos allá arriba contra esa directriz de máximos decrecientes, ¿no? No hay amplitud para subir. Necesitamos algo significativamente relevante para considerar que el Standard & Poor's 500 acaba con este mercado bajista y continúa con un ciclo. Sin embargo, usted recordará que nuestra perspectiva es que este primer movimiento, este primer año, por lo menos hasta octubre, era un movimiento en onda A, ¿cierto? Movimiento en onda A, si se quiere, hasta acá, con 5 olas, evidentemente, cuando recuerde que la tendencia para Elliott se marca en 5 olas, pero como lo que hemos diagnosticado es que estamos entrando o que estamos en un mercado bajista, luego de alcanzar esa marea 5, esa onda de superciclo en 5, y que a partir de ahí tenemos que ver un movimiento correctivo en A, B y C de ciclo. Entonces decíamos que como esa es la tendencia, pues usted espera ver 5 impulsos, ¿cierto? Y los impulsos tendenciales a la baja. Y que actualmente el rebote iniciado en octubre es simplemente un rebote de onda B, ¿cierto? Y que a partir de ahí esperamos ver desencadenantes para un mercado bajista que conquiste nuevos mínimos en onda C. Lo que quiero decir en términos de la amplitud de mercado es que no hay amplitud para subir, dado el tipo de mercado en el que estamos. Y estamos a la espera de ver señales de confirmación de una continuación bajista, ¿vale? Continuando con nuestra exposición, sigue evaluar el calendario económico de la semana, ¿vale? Muy importante, señores, recuerde que todas las cotizaciones y las estructuras de cotización que acabamos de ver sintetizan un comportamiento humano, y un comportamiento humano al que o le dan muchas expectativas o le lastran sus expectativas. Y hoy en día, la volatilidad del mercado está respondiendo a la condición económica, como debe ser, ¿cierto? Solo que nos habíamos mal acostumbrado a un mercado lleno de estímulo y esteroides, muy alejado de la realidad económica. Teniendo en cuenta eso, ¿qué debemos vigilar esta semana? Bueno, uno, la publicación del Producto Interno Bruto de Reino Unido. Sale a las 2 de la mañana el día lunes, el día de hoy. ¿Vale? Sale. La confianza del consumidor de Australia, que sale a las 18:30. Día martes, atención a las solicitudes iniciales de desempleo de Reino Unido, al índice de sentimiento económico SUD de Alemania. Por supuesto, mucha atención, póngalo en el corcho, a la publicación del IPC de Estados Unidos el día martes a las 8:30 de la mañana. Y luego, en horas de la noche, tendremos la confianza empresarial en Japón. Día miércoles, mucha atención al IPC de Reino Unido, pero sobre todo mucha atención a todo lo que nos pueda revelar Jerome Powell, dado que a las 2 de la tarde o las 14 horas el día miércoles se conocerá la decisión sobre los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Luego, en horas de la noche, atención a la balanza comercial de Japón y atención a la producción industrial de China. El jueves, mucha atención a la decisión de tipos de interés del Banco Central o del Banco de Inglaterra, atención a la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. A las 8:30, mucha atención a las ventas minoristas de Estados Unidos, y ya sobre horas de la noche, atención a la confianza del consumidor de Reino Unido. Y finalmente, el viernes, mucha atención a las ventas minoristas de Reino Unido. ¿Vale?
Desde el punto de vista de otros factores que pueden mover el mercado, pues básicamente lo que nosotros miramos o les compartimos a ustedes son esos temas que más se están comentando en la literatura especializada a nivel geopolítico. Desde el punto de vista de Estados Unidos, mucha atención porque en la última semana corrió mucha tinta acerca de la importancia que tiene para Estados Unidos frenar esa alianza Arabia Saudita-China y por supuesto continúa habiendo mucho flujo de información a propósito del binomio sino-ruso. Para la zona euro continúa como principal noticia o factor de investigación la crisis energética y geopolítica, pero también mucha atención porque empieza a hablarse y a comentarse mucho la situación del espacio Schengen, dado que se lo han dado a Croacia, pero Bulgaria y Rumania no se lo han dado. Esto entiendo que tiene mucho interés por algo de una frontera Bielorrusia. No la tengo muy clara, pero mucha atención a esos temas, investiguenlo. Nosotros lo que hacemos son ventanas de seguimiento y estudio de data science para ver qué información se empieza a asociar a esto. No tengo muy claro el problema, básicamente porque no me ha quedado muy clara cuál es el factor que puede desestabilizar un poco la cotización, ¿no? O los mercados, dado que parece ser es un tema diplomático. Pero se lo dejo porque lo botó nuestros modelos y no vaya a pensar que acá todo o que acá hay una bola de cristal. Yo también le comparto cosas y le soy muy franco. Digo, esta noticia me la mostró el modelo, mi algoritmo dice tal cosa, valoren, evalúen, ¿no? Desde el punto de vista asiático, China acaba de levantar un pliego muy importante con 8 puntos, casi 10, si mal no recuerdo, de cooperación con los países árabes, ¿vale? De ahí que desde el punto de vista del PSC muestran que ese movimiento con los árabes es estratégico, pero también desde el punto de vista de Estados Unidos y lo que pudimos ver en términos de data science y cantidad de comentarios, también muestra que Arabia Saudita es clave para China y que Estados Unidos debe poner los ojos en esa alianza. Dos, desde el punto de vista de Asia, el levantamiento de los confinamientos se le está volviendo un problema para el PSC. De ahí que, evidentemente, una política de COVID cero tan estricta ha lastrado los mercados, lo vimos cuando estudiamos las exportaciones de China, pero también en términos de estabilidad. Empieza a recordar viejas épocas como las del Tiananmen, donde la insatisfacción es muy alta por parte de la comunidad, ¿no? Entonces, mucha atención a todo lo que pueda ocurrir en ese horizonte geopolítico. Finalmente, usted se está dando cuenta, le compartimos lo mejor de nuestra información. El objetivo es que puedan tomar la mejor decisión de gestión, de análisis, o simplemente estar muy bien informados sobre los mercados. Pero finalmente, por más sofisticado que pueda parecer alguien con sus metodologías, o por más de que se pare este lado de la pantalla, somos un participante como todos en este mercado, un mercado que demanda evidentemente contar con la mejor información, contar con los mejores profesionales, pero tampoco hay alguien acá infalible. De ahí que usted es el último en tomar cualquier decisión con esta información. Tome lo que le sirva. Le deseo muchos éxitos en la toma de decisiones de inversión que lleva a cabo y muchas gracias por estar aquí 1 hora y casi 40 minutos detrás de la pantalla. Éxito en sus decisiones y no olvide el calendario económico de esta semana, por favor. Hasta la próxima.